Ahora el doctor Mora, psiquiatra, nos hablará. Muchas gracias. Quiero agradecer a la organización el haber tenido la idea de poner una mesa sobre el paciente psiquiátrico en UCI, cosa que no es nada habitual y de la cual me alegro mucho porque tenemos cosas en común como están saliendo. Y quiero agradecer al doctor Cubedo por la invitación a esta presentación y también por su interés en los aspectos que tienen que ver en la intersección entre nuestras dos especialidades, ¿no? Y ya puestos, quiero agradecer a todo el personal de la UCI, del Hospital Provincial, lo bien que tratan a nuestros pacientes y a nosotros, porque es una cosa de la que yo ahora estoy presumiendo aquí, pero que presumo también en las reuniones de psiquiatría, ¿eh? Y no siempre pasa eso, y por eso vamos un poco, eso es en lo que me voy a centrar, ¿no? Este es el contenido de lo que voy a decir. Vamos a hablar sobre estereotipos, sobre el estigma de la enfermedad mental, sobre cosas que se han dicho aquí, la persona con enfermedad mental que está en la UCI, y finalmente, pues todo eso para concluir con lo que necesita el psiquiatra de una UCI. Voy a hablar en primer lugar de los estereotipos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Esto es una pregunta que les lanzo. Piensen, ¿qué imagen tienen ustedes, qué imagen tiene la sociedad de las personas con enfermedad mental? Probablemente esto. O sea, la gente tiene una imagen como la película Psicosis, ¿no? Ya el mismo título de la película no ayuda. Quiero decir, cuando a un paciente o a un familiar le dices que su hijo tiene una psicosis, se imagina esto y pues tienen miedo, ¿no? Siguiendo con el cine y la psiquiatría, este fotograma, supongo que lo conocen, es de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que también ha hecho mucho daño a la imagen de la psiquiatría y, por ejemplo, de la terapia electroconvulsiva, que, como acaba de decir Loles, pues es algo que practicamos a diario en el hospital con anestesia. Aquí, por supuesto, hacen un electroshock sin anestesia y con la finalidad de anular la personalidad, ¿no? Yo creo que el cartel es muy ilustrativo en ese sentido. Este es un fotograma de otra película conocida. Se supone que es un enfermo mental que mata a gente, a chicas, para robarles la piel y hacerse un vestido, ¿no? En la película El silencio de los corderos. Pero el que da miedo realmente de esta película no es el loco, es el psiquiatra, ¿no? Aníbal Lecter, el psiquiatra de Aníbal. Esta es la imagen que la gente tiene. Y tengo muchas más que no he puesto porque solamente tenía 10 minutos. Hubiera podido estar aquí poniendo muchas más imágenes, ¿no? Esto es para hablar sobre los estereotipos, sobre lo que la gente, en la imaginación popular hay sobre la enfermedad mental. Y esto es lo principal, ¿no? Y ha quedado demostrado en estos fotogramas. Los enfermos mentales son peligrosos. Eso genera miedo y el miedo genera, pues, la evitación. Uno no quiere estar cerca de estas personas, ¿no? Realmente esto es falso. Los enfermos mentales no son mucho más peligrosos que el resto de personas y realmente son con más frecuencia víctimas de la violencia de otros que agresores. Y sobre todo son peligrosos para sí mismos, con un riesgo de suicidio muy importante, ¿no? Hasta el 15% de las personas con un trastorno mental grave puede acabar muriendo por suicidio. Más estereotipos, ¿no? La enfermedad mental no es una verdadera enfermedad, no es pues están simulando, o son quejas desmesuradas, o es una manera de evitar responsabilidades, ¿no? Bueno, las enfermedades mentales están bien tipificadas, hay unos criterios diagnósticos muy claros, hay consenso y hay tratamientos que son efectivos. Los enfermos mentales son culpables. ¿Culpables de qué? Pues no sé, pues porque a lo mejor no han puesto, algo habrán hecho para estar así, pues muchas veces se culpa al consumo de drogas, ¿no? O porque no ponen bastante de su parte para curarse. Evidentemente nadie está enfermo porque quiera y nadie sigue enfermo porque quiera, y si no hacen más para curarse es porque probablemente su enfermedad se lo impide. Los enfermos mentales son personas débiles, ¿no? o con poco ánimo, ¿no? Son pusilánimes, ¿no? Es que esto ser un enfermo mental es que, no sé, te falta algo, ¿no? Uno tiene que, de alguna manera, recobrar la compostura. Bueno, os aseguro que hemos tenido pacientes muy válidos en su funcionamiento, en su trabajo, gente de un nivel muy elevado, que en un momento dado pueden tener una depresión o incluso pueden tener un cuadro maníaco o una psicosis.
La enfermedad mental es contagiosa. Evidentemente, nadie piensa que se contagie como una infección, pero sí que piensan que, bueno, que si vas con alguien que tiene una enfermedad mental, algo se pega, ¿no? Y, bueno, esto es una cosa que a los psiquiatras nos dicen mucho, ¿no? Eso genera, por supuesto, rechazo e incomunicación. Y, evidentemente, los delirios, las ideas delirantes, las depresiones no se contagian, ¿no? Pero también los psiquiatras, ¿no? Como habéis visto en las imágenes, de los psiquiatras se nos ha dicho, incluso a la cara a veces, ¿no? Que no somos verdaderos médicos, que no curamos nada, que estamos tan mal como nuestros pacientes, y estas cosas se oyen. Y yo he estado en una reunión de médicos y cuando alguien ha dicho es psiquiatra, se han apartado. Eso a mí me ha pasado, eso es cierto, ¿eh? Eso no me lo invento. Bueno, somos médicos, pues estamos licenciados en medicina. La psiquiatría se basa en la neurociencia y se basa en la evidencia cada vez más. La imagen aquella del psicoanalista con el diván y todo eso es una cosa muy del pasado. No curamos mucho más que el resto de los médicos, pero tampoco menos. Es decir, los médicos cada vez tenemos tendencia a cronificar las enfermedades, ¿no? Nadie cura la diabetes, nadie cura la epilepsia. Nosotros no curamos la esquizofrenia ni la depresión, pero la gente con esquizofrenia y depresión pueden hacer una vida completamente normal, ¿no? Y bueno, de esto no voy a hablar. Acerca de los tratamientos también hay mucha leyenda negra, ¿no? En el sentido de que la psicoterapia pues parece que sea palabrería, hablar con el paciente y ya está. No sé, que las pastillas, los psicofármacos solamente sirven para hacer dormir o para anular a la gente, o que el electroshock, la terapia electroconvulsiva es un tratamiento obsoleto, cruel o punitivo. Afortunadamente ya les ha explicado muchas cosas y no tengo yo que explicarlas, ¿no? Pero todo esto es falso. La medicación psiquiátrica, como cualquier otra medicación, está sometida a todas las garantías, ensayos doble ciego comparados con placebo. Incluso las psicoterapias se validan, se manualizan y son métodos muy, muy serios y muy estructurados. Perdón. Bueno, y todo esto nos lleva a hablar del estigma, ¿no? Estos serían un poco esos estereotipos que realmente son prejuicios, ¿no? Y esos prejuicios nos llevan a hablar del estigma. El estigma es el rechazo o la distancia que la sociedad pone hacia las personas con enfermedad mental, ¿no? El término PCEM es como ellos prefieren que se les llame, personas con enfermedad mental. Ni locos, ni enfermos mentales, ni cosas así. Personas con enfermedad mental, ¿vale? Esto lleva a que estas personas sufran discriminación en todos los aspectos de su vida y exclusión, rechazo y marginación por parte de la sociedad. Y no solamente por parte de la sociedad externa, sino también por el sistema sanitario, ¿no? En el sistema sanitario, cuando una persona con una enfermedad mental tiene cualquier síntoma, el primer sospechoso siempre es si esto es por su enfermedad mental o por el tratamiento, ¿no? Es como que el enfermo mental no pudiera tener otras enfermedades. Si el paciente con una enfermedad mental ingresa en una sala que no sea de psiquiatría, siempre hay miedo a la agresividad, al suicidio o a la fuga. Otros compañeros sanitarios muchas veces desconfían de alguna manera de los métodos y los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Y yo he visto algún compañero internista que cuando el paciente ingresa en su hospital, pues lo primero que hace es quitarle el antidepresivo porque esto no sirve para nada, ¿no? Bueno. A veces al contrario, hay un cierto paternalismo y condescendencia y pobrecitos, ¿no? Y tal, pero que tampoco es adecuado. Y he leído en una revista de medicina intensiva pues esta reflexión, ¿no? Que la presencia de un trastorno mental grave podría inducir a rechazar el ingreso en UCI. Ahora, a mí esto me parece que afortunadamente en nuestro hospital esto no está pasando, ¿no? Espero que en otros tampoco. Bueno, ya se ha hablado mucho de la persona con enfermedad mental en la UCI, pero bueno, voy a repasar un poco también para dar otras... ¿Dónde está él? Ahora. Bueno, ¿por qué ingresa una persona con enfermedad en la UCI? Bueno, pues, primero por enfermedades físicas. Nuestros enfermos, nuestros pacientes también pueden tener neumonías o pueden tener otros trastornos que no tienen nada que ver con la enfermedad mental, ¿no? Y la mayoría de nuestros enfermos, de nuestros pacientes, mueren por enfermedades físicas, ¿no? He dicho que un 15% del trastorno mental grave se suicida, pero el 85%
más todo lo que no es tan grave, acaban muriendo, porque todo el mundo muere, pero mueren de enfermedades físicas. Y las personas con enfermedad mental merecen el mismo trato que cualquier otra persona, porque son personas que, aparte de su enfermedad mental, pues tienen toda la dignidad que cualquier otra persona pueda tener. También ingresan por cuadros catatónicos. Nuestro hospital, esto no se ha dicho hasta ahora, pero nuestro hospital tiene el 40% de las camas del Hospital Provincial de Castellón son camas de psiquiatría, con lo cual el volumen que tenemos es importante y la catatonía es un cuadro raro, pero en nuestro hospital, con tanto volumen, pues se ve con frecuencia, ¿no? La catatonía es un cuadro que se caracteriza por alteraciones motoras muy variables que van desde el estupor hasta la agitación y que producen tanto, una persona con catatonía puede estar sin moverse y sin comer durante días o puede tener episodios de agitación intensos, ¿no? En este caso, es importante recordar, ¿no? Estas conductas tan raras, tan extrañas, no dependen de la voluntad del paciente. Y también es importante esto, ¿no? Muchas veces se confunde agitación con agresividad y no es lo mismo, ¿no? Y bueno, ya ha explicado Loles muy bien cómo actuar en casos de agitación. Otras veces ingresan por reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Por ejemplo, intoxicaciones por litio, que son relativamente frecuentes. El síndrome neuroléptico maligno no tanto, y tampoco tenemos muy claro, no vamos a debatir ahora sobre el tema, pero bueno, existen estos ingresos. Pero a pesar de eso, a pesar de esos posibles efectos secundarios, el balance beneficio-riesgo es muy positivo. Y realmente, con la revolución de los psicofármacos que empezaron a aparecer a partir de la segunda mitad del siglo XX, los manicomios se vaciaron y la gente ha podido hacer vida en sus casas. Es decir, es importante que, a pesar de que puedan tener efectos secundarios, la gente tome estos medicamentos. La TEC, bueno, ya se ha hablado mucho de la terapia electroconvulsiva, pues que está indicada en cuadros, sobre todo el cuadro catatónico es espectacular cómo se resuelve, y en depresiones graves, incluso en gestantes, ¿no? En mujeres embarazadas, afortunadamente no hemos tenido la necesidad de hacerlo, pero sería una indicación. Mujeres embarazadas con depresiones graves que ponen en riesgo su vida y la del feto responden a TEC y es menos teratogénico y menos malo para el niño que la medicación. Vale. Bueno, pues en nuestro hospital tenemos la suerte de que la TEC la hacemos en la UCI y contamos con todo el equipo para llevarla a cabo, y es algo que no suele ocurrir en otros sitios y de los cuales nosotros estamos contentos y orgullosos, la verdad. Más cosas. Tentativas de suicidio, ¿no? Lo más habitual son las sobredosis de fármacos, pero también hemos tenido gente con precipitaciones o con ahorcamiento. Y son pacientes que dan miedo muchas veces, ¿no? Bueno, quien hace un intento de suicidio generalmente no busca tanto morir como acabar con algún tipo de sufrimiento, que puede ser por motivos reales o por motivos delirantes. El miedo de que haya un suicidio, ¿no? Porque en las salas que no son de psiquiatría lo que más se teme es que el paciente psiquiátrico se suicide. Hombre, tengo que decir que en la UCI es poco frecuente, es poco probable, porque están monitorizados, están controlados continuamente y porque el paciente, mientras está en la UCI, realmente no está en condiciones físicas ni siquiera de levantarse muchas veces. Y siempre estamos nosotros ahí para valorar al paciente, ¿no? Y para tomar medidas si hiciese falta. Y los trastornos por uso de sustancias, ahí ya también se ha hablado mucho, ¿no? Pues del manejo de la intoxicación y de los síndromes de abstinencia, que muchas veces nuestro hospital al final acaba recibiendo pacientes de otros sitios por síndromes de abstinencia que acaban muchas veces en la UCI, ¿no? Sobre todo de alcohol. Bueno, todo esto es lo que la interacción está entre la psiquiatría y la medicina intensiva. Bueno, se me había olvidado, ¿no? La persona con un trastorno por uso de sustancias, ¿no? Los toxicómanos, los toxis que llamamos, bueno, muchas veces uno piensa, estos pues están así porque quieren o porque se les va el vicio, ¿no? Bueno, al final la dependencia de sustancias no deja de ser una enfermedad y hay que entenderlo así, aunque nos cueste. Bueno, entonces, ¿qué necesita el psiquiatra de una UCI? Bueno,
pues si las personas con enfermedad mental deben ser tratados como otros pacientes, las personas con trastornos por uso de sustancia están enfermas, bueno, pues necesitamos simplemente el respeto, el mismo respeto que hacia cualquier otra persona. No pedimos más, que se les trate como cualquier otra persona. Sabemos que su conducta no depende de la voluntad y que, por ejemplo, las tentativas de suicidio pues, son un método de dejar de sufrir, ¿no? Pedimos comprensión hacia esas conductas desadaptativas. Es decir, no las entendemos, ¿vale? No sabemos por qué hacen esto, pero en su mente las hacen por algún motivo y hay que ser comprensivos. El riesgo de suicidio, como digo, es bajo y la agitación no es lo mismo que la agresividad. Incluso si hay agresividad se puede controlar tanto con fármacos como con contención mecánica. Lo que pedimos es precaución más que miedo, es decir, no temer. El paciente psiquiátrico da miedo, pues no tenemos que temerle. Y finalmente, pues necesitamos esa colaboración en la administración de los tratamientos biológicos. En resumen, para que nuestros pacientes puedan recibir el mejor tratamiento posible, en la UCI solamente hace falta una cosa, y es que el personal de la UCI pues, sea capaz de vencer el estigma, ¿no? Todos esos prejuicios, todos esos estereotipos que cuando el paciente, que el paciente psiquiátrico lleva cargando a sus espaldas. Y esto era todo lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Mora.